importante para cada uno de nosotros. Cada vez que la recordamos, las escuelas se visten de fiestas. En cada rincón de nuestra patria, los argentinos tenemos un mismo sentir: Argentina libre e independiente. El 25 de mayo de 1810 había marcado el comienzo de la ejecución de un ideal que cambiaría el rumbo del virreinato del Río de la Plata. Pero ningún proceso de cambio se produce de un día para otro. Todo camino significa esfuerzo, compromiso con ideales, pérdidas y ganancias. En 1816, la revolución estaba en marcha y esto se advertía en la sociedad misma. El esfuerzo realizado y el aval para todo lo que estaba por realizarse debían coronarse con una declaración de independencia que representara un comienzo para el bien común, ese 9 de julio de 1816. La bandera argentina estuvo en tantos momentos importantes de nuestra historia. Desde su creación participó en las luchas por la libertad, en los actos más trascendentes de la organización de este país. Flamea en todo el mundo diciendo: aquí está la Argentina. Hoy también está presente y preside este humilde acto. A continuación, hacen su ingreso las banderas de ceremonia portadas por sus abanderados y escolta de nuestra institución. Es el himno nacional argentino. Sus estrofas expresan el sentimiento de un pueblo que, como ayer, hoy está dispuesto a defender su identidad y soberanía. Entonemos nuestro himno nacional argentino. Al gran
Río de la Plata, todos quisieron ser independientes para darle sentido a su libertad, para pensar que valía la pena echar raíces en esta tierra sintiendo la propia, para referirse a la importancia de la declaración de la independencia de nuestra vida y futuro como país. El profesor Rodríguez Darío compartirá sus reflexiones con nosotros. Buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes este hermoso acto en conmemoración de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Siempre es bueno destacar y recordar aquellos actos heroicos que nos forjaron como nación independiente, llevados adelante por hombres y mujeres de carne y hueso que tenían vidas normales y que de un momento a otro debieron abandonar su comodidad, sus trabajos, su tranquilidad y decidieron participar e involucrarse en la causa, arriesgándolo todo. Esos hombres fueron los héroes que forjaron la independencia, el porvenir y el progreso de las Provincias Unidas del Sur, como reza el himno y como nos denominábamos mayormente en aquel entonces. Recordarlos, homenajearlos, mantener vivo su recuerdo y sus hazañas es una responsabilidad muy importante que no debemos abandonar, porque nuestro pasado glorioso de héroes será siempre el norte donde debemos reflejarnos para construir un futuro mejor. Su ejemplo debe inspirarnos a todos, dirigentes, docentes y sobre todo a niños y adolescentes, para que volvamos a encauzarnos en la senda del progreso, porque esa es nuestra lucha en el presente. Hace poco más de 2 siglos, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente y soberana. A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantes. Todos sabemos que un 9 de julio de 1816, el Congreso Constituyente, reunido en Tucumán, resolvió declarar la independencia de las Provincias Unidas, de los lazos que la unían de los reyes de España e incluso de otras potencias. A través de estas palabras, quisiera plantear una reflexión acerca de lo que significa la independencia y de lo que significa ser independiente. La independencia no es únicamente una declaración hecha en un momento histórico determinado. Es algo que se construye día a día, es un proyecto de país. Para un pueblo independiente es sinónimo de soberanía, esto es, el derecho y el deber de ejercer la autoridad en un territorio libre de toda dominación, asumiendo como sociedad la responsabilidad de cuidar los recursos que en ese territorio se encuentran. Para un pueblo, la independencia es libertad, libertad para disfrutar de todos los derechos pactados en nuestra Constitución, pero también para cumplir con las obligaciones que el ser ciudadanos nos impone con una absoluta responsabilidad. En 1816, las Provincias Unidas no pasaban por un buen momento, ni en lo económico ni en lo político. Por otra parte, existía la amenaza permanente de una mayor penetración de tropas españolas que luchaban por mantener su poder. También existían conflictos internos, porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresistas reunidos en Tucumán optaron por declarar la independencia respecto de España. Por tal motivo es menester conocer la historia, porque los pueblos que no conocen su verdadera historia están destinados, tal vez, a cometer los mismos desaciertos o los mismos errores. Ya han pasado 204 años de aquel hecho memorable, pero una vez más se presenta la posibilidad de pensar y reflexionar sobre qué tenemos y qué nos falta para consolidar una sociedad con igualdad de oportunidades basada en fuertes valores éticos. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar la nación que anhelamos. Aún estamos en tiempo de revisar nuestras actitudes, ser verdaderamente libres, emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente. Podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino,
y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto. Es algo que creamos día a día, entre todos. Muchas gracias. Múltiples sentidos tuvo la palabra independencia. Por ejemplo, una patria libre de toda dominación extranjera. Pero la palabra fue cambiando de connotación con el transcurso del tiempo. ¿Acaso la independencia radique para nosotros, argentinos, en dar a nuestros pueblos más educación y los instrumentos culturales que les permita distinguir y defender sus derechos? Compartimos una breve reseña histórica a cargo de la bibliotecaria Marisa Zacarías y la profesora López Giselle. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la Declaración de la Independencia y la organización final del Plan Continental del general José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto en el que esto ocurría era sumamente complejo. España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región, derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. Los realistas habían recuperado amplios territorios en América, entre ellos Chile y buena parte del Alto Perú, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas. En Europa se asistía a la restauración de las monarquías. En la banda oriental podía constatarse el avance portugués y en el plano interno las relaciones entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas. Asimismo, las relaciones entre Buenos Aires y las provincias que participaban del Congreso no estaban exentas de tensiones. El 15 de abril de 1815, una revolución terminó con el gobierno unitario de Carlos María de Alvear. Los revolucionarios exigieron la convocatoria de un Congreso General Constituyente que tuvo lugar en San Miguel de Tucumán, en la casa de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Inicialmente se enviaron diputados de todas las provincias y cada delegado representaba 15.000 habitantes. Y una vez que estos arribaron a San Miguel de Tucumán, el Congreso inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816, con la presencia de 33 diputados, y se nombró como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata al general Juan Martín de Pueyrredón. Nadie como él para entender y apoyar las demandas de San Martín y su empresa libertadora. Día a día, durante muchos meses, sesionaron y debatieron, entre otros temas, sobre los recursos para el ejército libertador, la acuñación de una nueva moneda, la demarcación del límite provincial y la organización de las fuerzas castrenses. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la República Argentina. San Martín presionaba ya desde enero en la correspondencia que le envía a su amigo Tomás Godoy Cruz y diputado por Mendoza, argumentando que en la base de toda acción de gobierno se necesitaba de la Declaración de la Independencia. Trabajó por la unidad nacional como base de la independencia política, con la cual buscaba respaldarse para reconquistar Chile y trabajar por la libertad de América. El 9 de julio de 1816, tras un trabajo de 9 horas de debate, el presidente de aquel momento, Narciso Francisco Laprida, realiza la memorable pregunta: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?
Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato se elaboró el acta de emancipación. Finalmente prevaleció una postura que representaba el mandato de la mayoría de las provincias: investir a las Provincias Unidas del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedaba expresamente rechazada toda fórmula intermedia que habilitara algún tipo de protectorado. Se trató, pues, de una manifestación clara, acorde con el pedido de San Martín, de declarar la independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a la corona española y de toda otra dominación extranjera. Según la fórmula agregada a la proclama, días después en las siguientes sesiones del Congreso. La proclama se publicó en español, en quechua y aymara, con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios. De este modo, después del proceso de emancipación iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de independencia y total autonomía. La independencia se manifiesta en numerosos aspectos de nuestra vida, y si bien implica libertad, también significa responsabilidad. La responsabilidad de defender el sueño de una Argentina independiente. Poesía sobre la independencia a cargo del alumno Wilfredo Gabriel Sena, del profesorado en Biología. Independencia y soberanía argentina. Se festejan los cumpleaños el día en que se nace y no el día en que se es concebido. Pero eso no le quita valor al momento de la concepción, y me refiero a que Argentina construyó su independencia a través de todo el siglo XIX, para ser finalmente Argentina. Pero un día clave fue cuando los hombres de estas provincias del Río de la Plata dijeron basta, en aquel 9 de julio de 1816, en una pequeña casita de Tucumán. Y me refiero al basta del dominio español en estas tierras, al basta de un rey que nos gobierne de por vida, basta de privilegios y diferencias entre personas, basta de ser de alguien para pasar a ser de nosotros mismos. Se trató de un grupo de hombres y mujeres terrenales que debieron tener el coraje suficiente como para decir: ya no dependemos de nadie, cueste lo que cueste, porque la servidumbre y la esclavitud deben ser eliminadas para siempre de estas tierras. El amanecer de un país nos cuenta de relatos sangrientos, de roturas de cadenas oxidadas por el tiempo, de seres humanos comunes como nosotros, pero que se cansaron de la opresión y a partir de ese momento emprendieron a favor del cambio. Entender que la independencia significa más que declararse como tal, que además simboliza la bravura para afrontar la vida que viene. Porque cuando alguien se emancipa, sabe de antemano que en ocasiones la va a pasar muy mal. Que cuando ya no se depende de alguien, siempre llegarán pretendientes a querer hacerse dueños de nuestra libertad. Porque ciertamente no sirve la independencia si el pueblo ignora la palabra soberanía. Si es que en los papeles somos independientes, pero los extranjeros aún siguen explotando lo nuestro sin dejar nada. Pero aún existe una esperanza en esta compleja extensión nacional, porque veo en el suelo de mi país crecer todo tipo de frutas de colores, porque todavía existe gente con corazones que exceden los cuerpos mortales, porque a pesar de tanto abuso, aún hablamos del país más generoso del mundo, porque la diversidad de tonalidades de ojos y de piel evidencian que este suelo dio de comer al afligido inmigrante en el pasado. Valoremos nuestra independencia y defendamos nuestra soberanía nacional. Tomemos conciencia de que todos somos dueños de lo que contienen nuestras fronteras, porque fechas como estas nos hacen reafirmar todos los años de que dependemos de nosotros mismos y de nadie más, ya que los seres de estas tierras ya tenemos la experiencia pasada,
en decir basta a los abusos y a los privilegios, como lo hicieron los valientes de la historia en aquel día tan recordado del Tucumán de 1816. Gracias. Los versos y los cantos no se pueden acallar. Se inspiraron en hazañas y episodios locales y apuntaron a fortalecer nuestra identidad nacional. Con estas palabras, la alumna Romero Beatriz del profesorado de Geografía recitará acompañado con lenguas de señas. Desde hoy somos libres para toda la eternidad. Que viva nuestra patria, que viva la libertad. Que todo el mundo se entere, que canten en cada esquina, que hoy estamos de fiesta y que viva Argentina. El alumno Geneiro Matías del profesorado de Historia nos interpretará la canción Solo le pido a Dios de León Gieco. Casi nada me resulta pasajero, pobre de mis sueños, y se acoplan en mi espalda, y así subo, muy tranquilo en la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en el bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y crecer, para obviar, no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer bien en un mundo al revés. Busco algún buen amigo para que me atrape algún día, de miedo a hallar la puerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. La libertad es un deseo y un anhelo que todos perseguimos. El poder decir lo que sentimos, pensamos y queremos es una manera de ejercer nuestra libertad y de realizar entre todos una verdadera democracia. Con estas palabras damos por finalizado nuestro acto virtual. Muchas gracias.